a través del placer y de la conciencia podemos hacer un mundo mejor porque realmente cada cosa que nos metemos a la boca, ya sea un vaso de agua o una gota de agua o un bocado de alimento, tiene un impacto sobre el tejido social y el tejido ambiental de nuestro planeta y de nuestra sociedad más cercana. Es un voto político también, ¿no? Es un voto político, es un voto cultural. Entonces ahí hay una infinidad, digamos, de caminos para vivir de una manera más consciente y una vida de una manera más saludable. Y es un estudio constante y es un cuestionamiento constante. Creciendo con Charles Michel. Charles, bienvenido a Creciendo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación, qué honor y qué rico conversar a esta hora. Sí, padrísimo, Charles. Oye, me gustaría empezar. Estudiaste arte culinario, trabajaste en restaurantes Michelin. Me gustaría preguntarte primero cómo fue esa experiencia para ti y por qué decidiste darle un giro a tu vida de 180 grados. Uf, me ha tomado mucho tiempo llegar a la respuesta, entender realmente, a integrar esta experiencia de haber empezado mi carrera a los 18 años en persiguiendo este ideal de la belleza culinaria desde el arte gastronómico, digamos, del modelo europeo francés, ¿no? Más o menos. Entonces, me tomó muchos años porque no fue fácil. Salí de ahí con ciertos niveles de trauma personal, porque sí, digamos como lo entiendo hoy en día, es que la forma en cómo enseñamos a cocinar hoy en día es muy militar, muy masculina, y había una disonancia fundamental con el hecho de que el acto de alimentar es un acto femenino, es un acto de nutrir. Y cuando uno va a comer a un restaurante de alto nivel, a veces sale con dolor de panza, a veces sale con indigestión por la cantidad de cosas que te ponen. Todo espectacular a nivel técnico, perfecto, a nivel sensorial, fantástico, inspirador a nivel de narrativas, pero no te estás alimentando el cuerpo, te estás sobrealimentando, te estás como que es un performance de alguna manera lo que sucede en ciertos restaurantes y el modelo de negocio lo requiere. Y bueno, aprendí, digamos que yo digo que fue como un entrenamiento militar, como un servicio militar desde las cocinas, donde aprendí muchísimos valores muy importantes, pero también salí herido. Entonces, de ahí me salí a ver un camino distinto, obviamente, porque no me estaba funcionando ni en el cuerpo ni en el espíritu. Oye, y antes de que me platiques, o sea, ¿cómo tomas esa decisión? Se me hace curioso, ¿no? O sea, esa parte que dices como tipo militar. Justamente hace algunos meses entrevisté a Andrea y a Pamela Berrondo, que son unas chicas buenísima onda de un proyecto que tienen que se llama Mesa Sana, que ha Ujú. sido muy popular aquí en México y justamente son, digo, recetas que hacen bastante sencillo del día a día, pues, digo, creo que para la vida diaria, pues es interesante y tener opciones para cocinar. Pero Andrea justamente trabajó en un restaurante Michelin y al principio, pues como decía, era como el sueño dorado, ¿no? O sea, de cualquier chef y dice, no, hombre, al principio era de que me ponían un día a picar cebolla todo el día y lo que hacía era, ¿qué hiciste hoy? Picar cebolla, ¿no? Y eso pues lo entiendo como lo estás mencionando de la perfección y de todo lo que se requiere pues para trabajar en esos lugares, pues pues hasta cierto punto, como dices, una exigencia brutal, ¿no? Ujú. Sí, un abuso al cuerpo humano. O sea, empezando, bueno, a mí me interesa mucho todo, digamos, aplicar todas las disciplinas a tratar de entender el alimento. Una en particular, en este caso, es como que entender de dónde viene la gastronomía moderna. Heredamos protocolos de servicio de la monarquía, en particular la monarquía francesa, pero digamos, digamos como la élite de Europa en el siglo XVI, XVII, XVIII.
y heredamos un sistema de operación en los restaurantes, un sistema que de hecho fue inspirado por el Taylorismo y el Fordismo, desde Auguste Escoffier, que es uno de los padres de la gastronomía moderna. La división de trabajo en las cocinas, el hecho de que se llama una brigada de cocina, el hecho de que está la jerarquía basada en lo mismo, ¿no? Como jefe, subjefe, ¿no? Comandante, subcomandante, y de alguna manera viene pues de un sistema social cuestionable y un sistema industrial también cuestionable. Y el resultado es, pues como te dije, ¿no? Para mí mi cuerpo sufrió a los 22 años síntomas que me decía un doctor me dijo, tienes síntomas de alguien que tiene 40, 45 años con muy mala higiene de vida. ¿Qué haces de trabajo? Y yo tenía 22, 23 años trabajando en un 3 estrellas Michelin. Yo dije, pues trabajo en un 3 estrellas Michelin. Me dijo, el estrés. O sea, y ahí como que tuvimos esa conversación y yo ahí como que me cuestioné muchísimo de decir, y esto pues sí, pero ¿para qué? ¿Para qué me estoy dañando? Sí, es curioso, ¿no? Porque como dices, ¿qué es lo que pasa behind the scenes, ¿no? Para que alguien que llegue a uno de estos restaurantes tenga una experiencia formidable. Digo, ahorita comentabas que a lo mejor pues puedes salir con dolor de panza o demás. Digo, yo te puedo decir que en mi caso, y digo, hoy vamos a hablar pues justamente de la alimentación consciente, pero el ritual de la comida es una belleza, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo voy de viaje y el viaje va alrededor de la comida, ¿no? O sea, vas a Francia, vas a París y pues quieres ir a ver todos los museos, pero ¿cómo organizas tu día? En mi caso es en función de decir dónde vamos a comer, entonces alrededor de eso armamos la agenda, ¿no? Y siempre he dicho yo, ¿no? Puedes dedicándole relativamente un poco tiempo para la investigación, pues puedes comer mal o bien, ¿no? O sea, si haces una investigación de a dónde ir y demás, pues te puede ir bien. Y en ese ritual, pues tienes esa parte cultural, familiar, con la gente que estás, con la gente que compartes esas experiencias, que pues es lo que es bonito, ¿no? O sea, las experiencias hoy en día, por ejemplo, yo voy a comer con mis amigos, ¿no? Pues el restaurante es un poquito lo de menos, pero es esa parte de que dices, pues vamos a un restaurante, vamos a comer y todo lo que conlleva alrededor de eso, ¿no? Porque vas a platicar con la gente y son estas experiencias que en base a eso, pues me gustaría entender y que tanto has estudiado tú, pues toda la parte de la psicología experimental y esta parte, cómo la relacionas con la alimentación, hablando de esos 180 grados que le diste a tu vida, ¿cómo te metiste en ese mundo o por qué? Sí, digamos que salí de los restaurantes y lo primero que hice fue ver cómo colaborar para crear espacios donde la técnica culinaria puede encontrarse con un propósito distinto al de simplemente volarle los sentidos a las personas, ¿no? Eh, y eso lo encontré con los artistas, lo encontré trabajando con músicos de jazz que yo les daba a probar y disfrutaban más que cualquier persona, no súper educada de la gastronomía y súper viajada. Y ellos me decían, wow, oiga, puedo improvisar un riff con este sabor. Y yo, así, bueno, entonces tal. Y nos íbamos alimentando y creaban soundtracks con la música. Y yo decía, wow, acá están las artes conversando. Y ahí fue que me empezó a interesar un poco este diseño multisensorial alrededor de los alimentos. Realmente pensar en todos los aspectos, todos, es decir, filosóficos, sensoriales, conceptuales alrededor del alimento, o sea, dejar de ponerle el foco a la receta y al plato y más en pensar en la experiencia del plato. En esas conocí a un profesor de psicología, de uno de los grandes científicos a nivel global en ciencia sensorial, en particular la ciencia de los sentidos con relación a la alimentación. Y empezamos a hablar y mucha conexión y me invitó a hacer investigación durante unos meses sobre un plato que yo estaba haciendo que era inspirado en una obra de Kandinsky, de este artista ruso-francés de principios del siglo XX. Yo vi una de sus pinturas en el MoMA en Nueva York
y hice una representación comestible de una de sus pinturas. Y a este profesor le pareció súper interesante. Yo lo hacía más como performance, como decir la comida puede ser arte, vean, esto se parece a un Kandinsky. Y me invitó 3 semanas a hacer investigación, perdón, 3 meses a hacer investigación en su laboratorio, y luego a los 2 meses me dio el título de Chef in Residence, cocinero en residencia de un laboratorio de ciencia sensorial, y ahí me quedé 4 años, publiqué, investigué, digamos, más que todo la parte del impacto visual de los alimentos, pero también cómo todos los sentidos influyen en nuestra experiencia del comer, de maneras ultra sorprendentes. Por ejemplo, la música puede cambiar qué tan dulce o qué tan ácido te sabe algo. Tú no te estás dando cuenta de esto sucede a un nivel subconsciente, a un nivel de neuronas. Las vibraciones pueden hacer que el sabor umami, que es el sabor como delicioso que indica la presencia de proteínas en los alimentos, el sabor umami se ve aumentado con las vibraciones. Entonces, cuando estás en un avión, te gusta más que es porque hay unas vibraciones. O por eso también en Asia hacen así, que es muy normal, de hecho es buena educación, y en los países occidentales es como que no hay que hacer ruido, ¿no? Hay que mascar en silencio. Pero ya está comprobado que si tú generas vibración de sonido, por eso cuando hacemos con el vino, también oxigenamos, no solamente es la oxigenación, sino también la vibración que generan los nervios de la cara, que aumenta la sensación de placer. Entonces yo recomiendo cuando se comen un ramen o algo, o una sopita, un caldito, hagan ruido que les va a saber más rico, más desde un punto de vista científico. Entonces, entender cómo los sentidos funcionan, y realmente los sentidos son nuestra interfaz con la realidad. Y yo ahí me fui interesando cada vez más en otros aspectos académicos, no solo la multisensorialidad desde la psicología experimental y la neurociencia, sino pues ya metiéndome en la ciencia fue como que wow, o sea, hay tanto que hacer, y el alimento ha sido relegado a un nivel más bajo que todas las demás disciplinas. Por eso no hay institutos de alimentación o de comida en las grandes universidades. Por eso no hay museos de alimentación ni de arte culinario. Por eso el arte culinario no es considerado un arte mayor, es un arte menor, es una artesanía, un craft. Por eso no respetamos y no entendemos el alimento, por eso no entendemos y respetamos la naturaleza ni el campesinado que nos alimenta a diario. Por eso estamos desconectados de la naturaleza. Es una falta de educación, y yo creo que ahí va como donde nació una parte, bueno, académica obviamente, pero activista, pero de tratar de innovar de una manera completamente distinta alrededor de la alimentación, que ha sido mi camino en los últimos 4 a 6 años, no, 6, 8 años, desde Oxford. Y bueno, digamos que era ver cómo el alimento era considerado algo menor. Y yo de todos lados veía que era algo mayor, es la fuente de salud, es nuestra relación con el campo, es nuestra relación con nuestro cuerpo, es nuestra relación con el placer, como tú dices, qué rico viajar, es alma, es conocimiento, es cultura. Todo esto es muy importante, y ahí como que me nació un no, pues aquí hay que hacer muchas cosas alrededor del alimento, y en eso he estado. Se me hace muy interesante y me gustaría partirlo en tres aspectos, ¿no? O sea, como lo estás comentando. Uno, la parte sensorial; otro, la parte de los beneficios o los daños que te puede hacer la alimentación a tu cuerpo y cómo lo debes de entender; y otro, esa conexión que mencionas con la naturaleza, ¿no? Y con el medio ambiente y cómo lo afectas y demás. Esta parte sensorial se me hace muy interesante y déjame platicarte dos comentarios, una anécdota. Y una es justamente lo que estabas diciendo del ramen. Estaba con mi esposa Marcela en Japón y vamos a un restaurante de ramen, y entonces un cuate se sienta al lado de nosotros y tal cual como dice así, ¿no? Y Marcela, mi esposa, dice, no, no puede ser, ¿no? O sea, ¿qué onda con estos cuates, no? Pues Y hay que ahora hacer que más lo duro. dices, exacto, exacto. Este, Se me hace interesante, pues, esa parte y las culturas, ¿no? Porque evidentemente eso ya lo conocíamos, pero pensábamos que era simplemente un tema como cultural, ¿no? O sea, no esta parte sensorial. Y la parte sensorial es muy curioso cómo funciona, ¿no? Porque
tú te pones a pensar y digo, si es un restaurante Michelin que vas o la experiencia que estás teniendo y te puedes comer la misma comida, o sea, el mismo platillo en un ambiente diferente y rápido y la experiencia es totalmente diferente, ¿no? O sea, es más, Claro. tú te pones a ver, ¿no? Entre la cantidad de comida y cómo es y ya sabes los tiempos que hay entre uno y otro y el meridaje y la plática que estás teniendo y el ambiente que está teniendo, bueno, dices, esto es formidable. Pero a mí me ha pasado que, por ejemplo, pues puedes ir a un restaurante de sushi, a una barra y tienes una experiencia padrísima y puedes eso pedirlo ahora sí que a tu casa, las mismitas piezas de sushi y nada que ver, ¿no? Nada O que ver. sea, realmente no te sabe igual y no porque la comida sea diferente, sino que toda esa experiencia sensorial es diferente, ¿no? Sí. Hay una investigación que se llama The French, que llega como a esta idea, es la paradoja del vino rosado francés, The French Rosé Paradox. Y es un científico que le encantaba ir a la costa azul a los veranos y se tomaba este vino de Bandol y era como que, ay, Dios mío, este vino es lo máximo. Se llevó una caja de 6 a su casa en Inglaterra, se lo tomó en invierno y decía, esto es acidísimo, se dañaron las botellas. O sea, está feo, se dañaron. No, las botellas eran exactamente las mismas. Consumimos la experiencia multisensorial, el contexto y la historia y el momento de nuestras vidas y las emociones que estamos viendo y el aspecto social. Todo se integra en la experiencia. Por eso es que a mí cuando me preguntan cuál es tu receta favorita, yo digo, esa cuestión no vale. ¿Por qué? Tun, 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 aquí están todos los argumentos. No vale porque los ingredientes cambian todos los días, porque yo cambio todos los días y porque el lugar y el contexto cambia todos los días. Quiere decir que las recetas son algo que permite reproducir algo estandarizado, pero no repite una experiencia. Y la experiencia es lo lindo, entonces yo lo veo más como un arte multisensorial, un arte de experiencias donde realmente la cocina solamente toca un aspecto, que es el aspecto físico-molecular del alimento que voy a consumir. Y obviamente todo lo que viene detrás de eso en alimentación consciente, desde dónde viene, qué tan fresco está, todo esto que pues tiene que ver con salud, con historias, con propósito también. Eh, y entonces es como que realmente repensar la forma en cómo percibimos el mundo alrededor nuestro. Y también siento que en los humanos hemos estado, y esto es un tema de estudio académico muy interesante, cada vez más estamos desconectados de nuestros sentidos, del olfato, del tacto y del gusto. El gusto es lo que sucede en la boca, olfato en el bulbo olfativo, y el tacto en nuestra boca y en todo nuestro cuerpo, que es nuestro órgano más grande. Eh, y estamos dominados por digamos, un mundo sensorial audiovisual. En las ciudades, en el mundo en el que vivimos cada vez más, ¿no? Y lo ves en el teléfono celular, cargamos y todo el contenido es audiovisual. El mundo cada vez es más audiovisual y nos estamos embruteciendo literalmente. Estamos haciendo que nuestra capacidad cognitiva esté enfocada en dos sentidos y estamos olvidando unos sentidos que evolucionaron durante millones de años para darnos ventajas evolutivas y estamos siendo desconectados poco a poco de esos sentidos que tienen muchísima información ultra inteligente. Ahora, esto se entrena. Esto se entrena porque entre uno más ponga su atención en los aromas, como lo hace un experto en vinos, más va a poder descodificar el mundo olfativo, químico de su ambiente. Pero vivimos en ambientes cada vez más pobres a nivel sensorial o tóxicos a nivel sensorial. Los productos de limpieza huelen rico y es una ilusión, porque estos aromas además son muchas veces petroquímicos en origen, ¿no? Huele a lavanda, tiene lavanda, no, no tiene lavanda, es un derivado del petróleo, que es la molécula de la lavanda que te hace creer, es como que The Matrix, ¿no? Está haciendo creer algo, pero no es real. Y viene con un montón de toxinas, entonces tú estás creyendo que estás con algo limpio,
no en tu casa, pero estás agregándole toxinas que pueden acumularse en tu hígado, en tu páncreas, crearte problemas crónicos a largo plazo, cuando de repente dejando un poquito de bacterias, al contrario, estás trabajando en solidificar tu sistema inmunitario. Entonces, estamos creando unos, digamos, como que mundos humanos cada vez más estériles, más desconectados de la vida, y eso es la desconexión a los sentidos del tacto, olfato y gusto, que para mí es como que lo más importante para adultos y niños es educar sobre esos sentidos y entender y volvernos expertos y disfrutar. O sea, acá no les estoy diciendo que es que hay que dejar de disfrutar, no, al contrario, estoy diciendo hay que disfrutar, hay que aprender a darse gusto, la palabra gusto, a tener buen gusto y a desarrollar ese amor por lo sensorial, que es una conexión a la vida misma, ¿no? Sí, yo creo que pasa mucho con diferentes temas y digo, el que mencionas es sumamente importante, ¿no? Yo creo que parte del problema que tenemos actualmente es este multitasking, ¿no? En el que estamos haciendo pues varias cosas a la vez y a la vez pues no estás haciendo nada, ¿no? O no estás concentrado, lo estás haciendo de una manera automática, ¿no? Estás comiendo y estás en el celular, pero estás haciendo otra cosa, entonces ni estás en una ni estás en otra. Y si estás en el presente y realmente concentrado para lo que sea, ¿eh? Desde leer un libro y clavarte a lo que estás leyendo, infiltrarte en la historia y lo que está pasando, como lo que estás mencionando de la comida en el momento y concentrarte y disfrutarlo y agradecerlo y identificar los sabores y cómo lo sientes en tu cuerpo. Deberíamos de ser más conscientes, ¿no? Creo que estas experiencias, ciertos restaurantes buscan dártelo, ¿no? O sea, que justo toda la experiencia sea el environment, sea evidentemente la comida, pero pues es el todo, ¿no? Y se me hace súper interesante. Y cómo, aparte, lo que sucede químicamente en tu cuerpo. Déjame platicarte que hace algún tiempo hay una serie que se llama, creo que era la de How the Mind Works, y pues hacen diferentes cosas de cómo funciona tu cerebro, ¿no? Tu mente y demás. Y hacen una prueba en el cual tienen dos pasteles, ¿no? Uno, dicen, pues este pastel cuesta $5 y este pastel cuesta $40. Uno está cortado de forma redonda y el otro es cuadrado. El que está en $40 le ponen un platito más bonito y reciben a un chorro de gente para que probaran los pasteles. El 90% o algo así le gustó más el pastel de $40, ¿no? Y era el mismo pastel. Era exactamente el mismo pastel y uno se pone a pensar y dices, pues qué banal, ¿no? O sea, ¿por qué les gustó más el otro? Pues porque saben que es más caro. Y dicen, no, es que químicamente en tu cerebro, pues digo, no sé qué liberas en el sentido de que como sabes que es más caro, piensas que es mejor y al pensar que es mejor, liberas pues ciertos químicos en el cual te sabe mejor. Entonces es increíble estas cosas. Un amigo mío me decía, oye, pues entonces ese rollo de marketing sí funciona, ¿no? Porque 100%. te terminas sabiendo mejor, ¿no? 100%. Sí, esta investigación es súper interesante, qué bueno que la menciones y se ha hecho en diferentes ámbitos también con los vinos y es sorprendente entender cómo esa desconexión justamente con los sentidos, que la gente no se da cuenta, que hay, no está juzgando la calidad desde lo que la mente cree que está juzgando la calidad, que es el sabor, sino es la mente la que está mandando eh, y las creencias, las expectativas alteran la experiencia. En muchos experimentos en psicología experimental se encuentra eso. Es decir, que si yo espero algo, me lo voy a encontrar. Esto es algo muy interesante. Por ejemplo, hicimos una investigación en el 2016 con Spence, con el profesor Spence, donde le cambiábamos el argumento o la historia a un alimento, era la misma galleta,
y le decíamos a un grupo de gente como que, ay, esto es muy bueno porque es bueno para la salud, 3 argumentos de salud. A otra gente les decíamos, es muy bueno para el planeta. Entonces, 3 argumentos sobre la ecología y es muy bueno, bueno, a unos no les decíamos nada y a otros les decíamos, es muy bueno porque a los demás lo están consumiendo y es un éxito. Y resulta que el argumento de la salud y el argumento ambiental hacían que la galleta se percibiera como menos dulce y menos deliciosa. Solamente de que esperas, tu cerebro espera que es saludable, entonces debe ser menos bueno. Es bueno para el planeta, eso quiere decir que le están productos ahí no van a saber tan rico. Tu cerebro inconscientemente entiende eso y crea la realidad de que va a saber menos rico. El argumento que mejor funcionó era otras personas les está gustando esto, es un éxito social. Entonces tú dices, ah, pues si le gusta a los demás, a mí también. Uy, sí, está delicioso. Y era la misma galleta. Entonces el argumento cuenta mucho y esto puede tener un impacto sobre políticas públicas, por ejemplo. Imagínate que estamos acá tratando de que la gente coma mejor o que tenga una dieta más ecológica o más amigable con el ambiente. Pues no hablen de eso. Que ese no sea el argumento porque si no tiene el efecto exactamente opuesto. La mente humana es muy interesante en ese sentido. Muchas veces hay que diseñar de manera contraria a la intuición y se llega a mejores resultados. Ahora, vinculando estos puntos que estás mencionando, ¿no? O sea, desde el punto de vista medioambiental y por otro lado de el beneficio perjuicio que te pueda hacer la alimentación en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos identificar pues estos alimentos? Porque digo, ya no sé si esté vinculado a lo que estás mencionando ahorita de decir, oye, pues es entre lo que escuchas que te puede hacer mal o que te cae mal, o una ideología que ya tienes preconcebida, ¿no? O sea, por decir algo, pasa mucho, Marcela, mi esposa, del lado de su familia, su mamá particularmente, dice, no, es que el ajo me cae muy mal, ¿no? Me inflamo, me siento mal, pesado, esto y demás. Entonces, pues no come ajo, pero evidentemente después de un tiempo, pues ya no comes y demás. Y evidentemente, cuando lo come, pues se inflama y se siente mal, ¿no? Ujú. Entonces es real, pero ya no sé si esto es porque realmente es algo que te hace mal o te puede caer mal como algún alimento o es algo preconcebido que podemos tener y que al estarlo pensando, pues afectas y te termina haciendo mal, Sí, ¿no? sí. Sí, claro, la mente juega un rol importante, pero lo más importante en esto que me estás diciendo, y bueno, que es uno de los pilares de la alimentación consciente, es el conocimiento propio. Y no solamente la alimentación consciente, ¿no? De hecho, es como hay que conocerse a uno mismo, hay que saber un poco de dónde viene mi linaje, qué condiciones tenía mi papá, mi mamá, mi abuela. Entenderse a uno mismo es, yo creo que una de las tareas más lindas de la vida, ¿no? Qué bueno que Marcela pues ya entienda lo del ajo y muy probablemente sea real para ella, pero no quiere decir que sea real para todos. No hay una verdad que le sirva a todo el mundo, así como que no hay un anillo que le quepa al dedo a todo el mundo. Punto. Así es. Ahora, ahí está la tarea hermosa de descubrirse a uno mismo y eso es una tarea, digamos, de toda la vida, pero también está la tarea de entender la complejidad, las complejidades del alimento. Y por ahí me voy por 2 lados. Uno es entender el impacto que puede llegar a tener una técnica culinaria sobre un alimento, desde el punto de vista nutricional o digestivo. Por ejemplo, mucha gente se vuelve celíaca porque come, en general, la teoría o la hipótesis es que por comer pan de rápida fermentación, pan blanco, pan desde el más barato, eh, por ser una rápida fermentación, el gluten en sí no es digerible en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con máquinas, con procesos rápidos, con procesos industriales para hacer que cueste menos. Ahora, si tú coges la misma harina y le pones un fermento, o bueno, un hongo, ¿no? El hongo pues de la fermentación, eh,
y lo dejas, sí, un pan de masa madre es el resultado, ¿no? Y dejas una fermentación natural, no acelerada, sin prisa. Esa misma harina te va a hacer bien porque es más fácil de digerir. Entonces hay complejidades bioquímicas, hay complejidades físicas. Y tú dices, uy, no, pues complicadísimo saber, conocer todo esto, mejor dicho, me tengo que pasar estudiando. No. Para mí, la solución más sencilla es, si así se comía hace 100 años esto, probablemente hay mucha sabiduría ahí. Si esto se lo inventaron en el siglo XX, en particular después de las grandes guerras, en este crecimiento económico que hubo, si sigue de lineamientos, digamos, industriales, hace también daño al planeta por su forma de agricultura, no me puede hacer daño, no me puede hacer bien a mí. No digo que sistemáticamente te haga daño, pero sí digo que si evitas ciertos alimentos que vienen de agricultura, que le hace daño a los elementos, que abusa la naturaleza, probablemente no va a ser tan bueno para ti como si es algo que viene de un sistema alimentario ancestral. Y ahí es como que la segunda parte que quiero tocar, que es entender el alimento, es entender nuestra relación con los elementos, con la naturaleza y con el territorio. Y también en entenderse a uno mismo y el conocerse, que empecé mencionando esto, es conocer la cultura donde estamos, o sea, dónde estoy parado. ¿Sí? Si yo estoy comiendo solamente comida japonesa, pero estoy parado en esta montaña bella que es, ¿no? Y este valle increíble donde está Ciudad de México, pues estoy desconectado de mi medio ambiente. Una vez en cuando está bien hacerlo, pero ¿qué crece alrededor mío? Esto es una riqueza natural y cultural de las más bellas del planeta Tierra. Y he viajado mucho. Y realmente entonces entender que tu alimentación es tu forma de conectarte con tu salud y con la salud del planeta. Y ahí está como que esta misión, ¿no? de la alimentación consciente, es ver que a través del placer y de la conciencia podemos hacer un mundo mejor porque realmente cada cosa que nos metemos a la boca, ya sea un vaso de agua o una gota de agua o un bocado de alimento, tiene un impacto sobre el tejido social y el tejido ambiental de nuestro planeta y de nuestra sociedad más cercana. Es un voto político también, ¿no? Es un voto político, es un voto cultural. Entonces ahí hay una infinidad, digamos, de caminos para vivir de una manera más consciente y una vida de una manera más saludable. Y es un estudio constante y es un cuestionamiento constante. Ahora, digo, yo creo que digo, se me hace sumamente interesante y ahorita me gustaría platicar esa parte política globalizada, em, pero antes me gustaría comentar justamente de esa parte genética, ¿no? Como dices, el conocerte a ti mismo, conocer los antecedentes que hay en tu familia y por qué te puede causar algo, eh, inflamación o demás, que justamente a medida que pues viene creciendo el mundo y la globalización, pues cambian mucho los diferentes alimentos, porque a lo mejor hace 60 años o 70 años o lo que fuera que no tenías un mundo globalizado y ibas a la panadería de la esquina y el proceso que se hacía era de una manera artesanal, o el jitomate que te comías o los huevos que te puedas comer, pues era de granja y normal y tenían las gallinitas y tenían los jitomates y es un poco el tema de decir, pues ese tipo de alimentación es como deberíamos seguir, pero a medida que el mundo crece, que llegan estas empresas grandes, y pues todo el procesamiento de los alimentos, en todos los sentidos, la parte de las hormonas, los granos que le dan, y demás, pues te hace daño. Entonces, pues este es un problema que estamos viviendo a nivel global y conectándolo al otro tema que dices, la parte política, es, digo, a lo mejor en una parte de la población en privilegio, si tomas la decisión de hacerlo, pues puedes comprar los productos orgánicos que no tengan químicos, que sea así asado, pero pues no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedes cambiar ese mindset a nivel global para que pues la mayor parte de la gente tenga acceso a estos alimentos? Ujú.
Sí, 100%. Qué bonito que menciones todos esos temas. Empezaría diciendo así como que tomando un paso atrás, ¿no? Como una vista desde arriba y decir, la justicia alimentaria es uno de los temas más fundamentales para el futuro de la humanidad. Esto lo digo con un conocimiento, digamos, muy explorativo, pero también de realmente estar en diferentes, sí, diferentes espacios, ya sea desde la parte como más, eh, digamos, ONGs alrededor del mundo, de académicos, de chefs, de personas involucradas en el tema de la justicia alimentaria. Y sí, o sea, no podemos cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, si no cumplimos, si no cambiamos o transformamos el sistema alimentario. Lo que pasa es que las fuerzas económicas detrás del sistema alimentario son muy fuertes y tienen un poder político, un poder de lobby. Entonces, digamos que voy a decir algo, digamos, un poco difícil de procesar y de ver cómo posicionarnos, pero a la economía, no estoy diciendo que viene desde una intención mala, simplemente estoy no, observando que a la economía mundial, todos los países necesitan crecer económicamente, porque pues así es. La fuerza de la economía necesita que haya más consumo y le conviene que consumamos más de lo que necesitamos y de repente también le conviene que creemos enfermedades para que haya, no, se le pueda vender también a la persona enferma una solución. Entonces, la enfermedad es un buen negocio y eso es un problema fundamental un problema ético fundamental de cómo está diseñada nuestras economías a nivel global. Y yo no digo, no tengo ningún problema con la globalización, pero sí siento que todos tenemos una oportunidad de tomar una posición mucho más avanzada. Ahora, hablando por ejemplo del orgánico, el orgánico es una mentira necesaria, porque hace 100 años todo era orgánico. La base, ¿no? El baseline de la alimentación y de la agricultura es orgánica. ¿Cuándo empezó a ser, digamos, no orgánica pues, con los pesticidas y los fertilizantes? Esto fue más que todo un proceso de que llamaron la Revolución Verde. Imagínate el bonito nombre. La Revolución Verde de los años 70, que era un tema de controlar semillas, controlar acceso a producción alimentaria, porque la producción alimentaria y la demografía van de la mano históricamente y siempre lo será y así lo seguirá haciendo. Entonces vamos a producir más. Ahí fue cuando pasamos de ser 4.000 millones o 5.000 millones de humanos a 8.000 millones hoy en día en 4 o 5 décadas, casi que nos multiplicamos por 2. Eso es relacionado y correlado con la producción alimentaria. Entonces hay un tema ahí, pero también es porque es muy buen negocio para la industria fósil de las energías fósiles. Lo que no sabemos muchas veces es que los fertilizantes, los fertilizantes y los pesticidas y todo esto es un grandísimo negocio de la industria fósil, la misma que produce la gasolina para nuestros coches. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces decimos, eres lo que comes, ¿no? Yo te diría, sí, pero eso es como que muy superficie. Tú eres lo que tu comida se come. Y trata de averiguar qué es lo que come tu comida. ¿Qué come tu comida? Si tu comida come en una tierra que está sin nutrientes, a la que hay que echarle fertilizantes, petroquímicos que vienen del petróleo, pues tu alimento está comiendo petróleo y tú también, por ende, estás conectado, tu cuerpo está conectado al sistema de las energías fósiles. Que pues ahí tenemos un pequeño problema. Yo no tengo ningún problema, el petróleo es un ingrediente increíble para la civilización humana, que lo deberíamos utilizar para hacer medicamentos, pero no necesariamente para darle de comer a nuestro alimento, que luego nos enfermemos, ¿no? Entonces, como que hay algo muy interesante. Entonces, por naturaleza, el alimento es orgánico y muchas veces creemos que es más costoso comer orgánico. Ahí lo mencionaste ahora. Sí es costoso, ¿no? Si vas a ciertos supermercados donde, ¿no? Ahí como que cuesta el 20 o el 40% más, claro, porque la producción es menor. Ahora, si vas a un mercado, es un tianguis, y tú preguntas si es orgánico, la persona puede ser que no lo sea, pero muy probablemente puede ser que sí lo sea, pero no tiene certificación orgánica. La certificación orgánica cuesta dinero al productor. Muchos productores campesinos no van a pagar, ¿sí?, un impuesto básicamente para poder vender lo que ya es orgánico.
Y esto sucede alrededor del mundo, que hay muchos alimentos que son orgánicos, que no lo sabemos y que están en los mercados populares. Entonces, la conexión del cliente, la conexión social y ambiental más bonita es para mí a través de ir a los tianguis. Y para mí eso es como que una de las cosas que también me encanta de Ciudad de México es que hay mucho alimento increíble y muchas veces está fuera de los supermercados. Está en las calles, está en los tianguis, en los mercados populares. Y si tú preguntas qué tipo de agricultura, de repente no todo va a ser orgánico, pero hay que saber, hay que preguntar y hay que indagar, ¿no? Sí, sí, es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que, a ver, como mencionas, ¿no? La población pues, son 8.000 millones de personas creciendo y, y digo, tiene que haber una conciencia y cómo se atiende y pues, responsabilidades de las personas hasta los diferentes gobiernos, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que si en China tuviera el mismo poder adquisitivo que Estados Unidos, y comieran la misma cantidad de carne, pues se necesitarían 4 veces más de Ya lo están vacas haciendo, ya lo están haciendo. y, y destruiría pues, la capa de ozono en nada, ¿no? Entonces sí es un problema, digo, como dices, en términos medioambientales y ese balance, ese equilibrio es brutal, independientemente de lo malo que te pueda hacer a ti ciertos alimentos que se procesan de esa manera. Pero por otro lado, también los gobiernos y para atender y pues para alimentar y los granos que quieren producir para satisfacer la demanda o estas grandes poblaciones, pues no es un tema sencillo de atender. Yo creo que nosotros o cada persona, cada individuo, tú y yo y la gente que nos rodea, pues es empezar a poner tu granito de arena, ¿no? Así como Siempre. buscas cuidar el agua y cuidarte tú y cuidar a tu cuerpo, el que estés consumiendo estos alimentos, que entiendas de dónde viene, qué comieron lo que comes, Ujú. y cómo afecta también al medio ambiente en todos los sentidos, pues es el granito de arena para cambiar el mundo, ¿no? Sí, sí, poco a poco, porque sí estamos muy desempoderados de muchas maneras, ¿no? Y es difícil como que a veces decir, bueno, lo que mi granito de arena vale algo, entonces pues entrar en un nihilismo de que pues no, nada importa y bueno, voy a seguir aquí viendo mi vida, que es una posición muy respetable, pero pues sí, yo creo que todos tenemos en cómo comemos una decisión muy, muy importante, tanto que lo veo como una fuerza de la evolución humana, es decir, hacia dónde va la humanidad. Y no te digo que dejes de comer carne, yo como carne, pero sí, come la mejor calidad que puedas y en ocasiones especiales. Porque en este momento el planeta produce comida para 20.000 millones de personas. Estos son datos de la FAO, del Food and Agriculture Organization. Eh, Producimos comida para 20.000 millones de personas. Somos 8.000 millones de personas. 1.000 millones de personas en la humanidad, poco más ahora, sufren de comer demasiado. Más o menos 1.000 millones, un poco menos, sufren de no tener suficiente, o sea, de inseguridad nutricional. 1.000 millones, ¿ah? Cuando estamos produciendo demasiado. Un tercio de ese alimento se va a la basura. Igual, un tercio, digamos que todavía hay comida para 16.000 millones. Pero, ¿qué pasa? La mitad de la comida que producimos se va para alimentar animales. Entonces, lo que yo digo es, no dejes de comerte tu taco de lo que quieras, si te gusta, pero de repente cómetelo 1 o 2 veces a la semana. Solamente ese cambio es gigante. Y es mejor para tu salud y para la salud del planeta y para el futuro del planeta. Recomiendo siempre mucho la dieta planetaria, que es si lo quieren buscar, Planetary Diet. Es un diagrama muy bonito donde te da más o menos esas proporciones que te dan todos los nutrientes a nivel nutricional, pero también están bajo los límites de la capacidad del planeta, que era lo que mencionabas ahora. Ujú. Sí, sí, definitivamente. Digo, yo soy mucho la filosofía de pues, vivir de una manera balanceada, ¿no? Y cada quien tiene este balance a su manera entre cuerpo, mente, espíritu. Y justamente con el tema de la comida,
porque a mí me encanta comer, ¿no? O sea, me encanta, lo disfruto muchísimo. Y me cuido, pues me cuido bastante de lunes a jueves, ¿no? Y viernes, sábado y domingo, bueno, o sea, pero pon tú de proteínas como mucho pescado, me gusta muchísimo el pescado. Y ya de repente me dicen, ¿ya no comes carne? No, digo, sí, sí como. Y cuando como, me gusta una buena carne, ¿no? Entonces, un poco lo que estás mencionando, este, digo, hay que tomar N cantidad de cosas en consideración también, pues, de cómo afectas al mundo y demás, pero pues también parte pues, de Sí, la un esencia y lo equilibrio. bonito de la vida, pues, es disfrutar lo que tienes, Sí, ¿no? 100%. Ahora también es como cambiar la mentalidad sobre qué es lo que nos da el disfrute y también mejorar la calidad de lo que nos da disfrute. Comer pescados grandes no se los recomiendo. Yo personalmente dejé de comer atún hace mucho tiempo. Pero no así que agresivo. Es decir, si me lo ponen en la mesa y ya lo pidieron o alguien me hace un plato con esto, lo agradezco. Pero nunca lo voy a pedir, nunca lo voy a cocinar. ¿Por qué? Porque cuando te comes un 100 gramos también, pero si te comes 100 gramos de atún, para crecer esos 100 gramos de carne, ese atún se tuvo que comer, ¿cuántos? 10 kilos de pescado. Entonces, si te comes en tu vida 100 kilos de atún, te estás comiendo cuántas toneladas del pescado que se comió ese atún para que pudiera crecer a ese tamaño. Hay que comer pescados pequeños. Entonces, disfruta pescado. Hay pescado y pescado. Comer pescados pequeños, mi pescado favorito, la anchoa. No, no me digas eso, a mí me encanta el atún, caray. No, Pero espérate. bueno, Te diría más pero dejémoslo ahí. sí, sí, sí. Oye, me gustaría preguntarte cómo empieza alguien con la alimentación consciente. O sea, alguien que quiere meterse al tema de alimentación consciente, pero no sabe por dónde empezar. Lo primero que quiero como que poner en la mesa es qué tanto amor propio se tiene uno. ¿Qué tanto está uno dispuesto a querer su cuerpo y a querer la forma en cómo uno camina en este planeta? Porque eso es lo más difícil. Yo te puedo hablar de alimentación consciente por horas y horas, pero realmente la pregunta es, ¿qué tanto te quieres? Porque una de las mejores formas de quererte, y hay muchos, o sea, acabamos de terminar un retiro con mi amigo Diego Winburn, mezclando alimentación consciente y hipnoterapia para ayudar a personas que tienen problemas de alimentación emocional. 2/3 de las mujeres tienen problemas de alimentación emocional. Eh, y los hombres es el mismo, digamos que el síntoma es distinto en los hombres. En los hombres es más el tabaco y el alcohol, que es llenar un vacío adentro. ¿De dónde viene ese vacío? ¿Por qué lo sientes? ¿Y qué tanto estás dispuesto a hacer el trabajo para mejorar tu relación contigo, cuerpo, mente, espíritu? Eso es, yo creo que ahí está la pregunta, digamos, de oro, la llave de oro para una vida equilibrada. Ahora, ¿cómo empezar con alimentación consciente? Bueno, te voy a decir una solución fácil. Es en mi página de internet hay un manifiesto que creamos con activistas y con mis patrons hace 5 años. Está traducido en 22 o 24 idiomas y hay un decálogo, 10 puntos de cómo alimentarse de manera más consciente. Ahí está el tema de compostar, por ejemplo, que uno dice alimentación consciente y que tiene que ver con mi caneca, con mi basura. Claro, tiene que ver las emisiones de metano, tiene que ver separar para poder mejorar el tema del reciclaje, tiene que ver un montón de cosas. El acto político del alimento, cocinar de manera sabia. Hay 10 puntos súper bonitos y ahí es una invitación a investigar y a entender el lugar donde uno vive y el contexto en el que uno vive. Eso es una, ¿no? Se llama sí, pues el manifiesto de alimentación consciente. La guía de alimentación consciente es un PDF que se puede bajar desde mi página. Eh, y bueno, ahí como que hay 10 pasos como empezar. No sé si te dé curiosidad de explorar un poco más y que te dé como otras formas de acercarse a la alimentación consciente. Sí, se me hace padrísimo. La verdad es digo, porque es algo que hacemos, digo, dos, tres veces al día, algunos más. em,
y hacerlo de manera consciente y como un ritual se me hace padrísimo, ¿no? O sea, todo lo que es como ritualizado a mí se me hace... Hace ratito estaba platicando con mi hija y precisamente es parte de lo que le decía, ¿no? Yo en las mañanas cuando me levanto, que me estoy preparando mi smoothie, me tomo un café, todo ese proceso que llevo a cabo y después hago ejercicio y después me meto al vapor y me meto a la tina fría, al vapor, tina fría, me baño. O sea, haciendo eso me cambia el día por completo, ¿no? Y cuando estás consciente de las cosas que haces, en general en todo, ¿no? Y va un poco a lo que platicamos hace rato de vivir en el presente y del por qué y cómo lo que haces te contribuye a ti, a tu salud, a ser mejor, estar físicamente mejor, mentalmente mejor, espiritualmente mejor, y cómo ayudas a los demás y al mundo y cómo agradeces, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que te estás comiendo, pues hubo alguien que cosechó la fruta o lo que te estés comiendo y el trabajo que hay atrás de esa persona y el pensar en todo esto es un ritual artístico que es fascinante, ¿no? O sea, lo que tú estés haciendo, trayéndolo a la conciencia, porque de alguna forma todos o casi todos sabemos más o menos, ¿no? De dónde viene esto, el otro, pero no necesariamente lo concientizas todo el tiempo. Y estar concientizándolo es estar en el presente y agradecerlo y se me hace una filosofía muy bonita lo que estás haciendo. Muchas gracias. Platícame del libro que estás escribiendo. Wow, sí, Hearth. Hearth en inglés, hoguera en castellano. El libro que estoy escribiendo llevo desde 2017 en un proceso muy bonito, desde que estaba escribiendo papers en Oxford y había como que párrafos que salían y yo decía, wow, esto está chévere, pero no tiene nada que ver con el paper que estoy escribiendo. Entonces lo fui copiando y pegando y realmente la manera más fácil de definirlo con referencias es como un híbrido entre Sapiens de Harari, que es la historia de la humanidad, y Cosmos de Carl Sagan, que es entender nuestro lugar en el universo. Eh, entonces el libro lo que hace es ver, lo que estoy haciendo es como que estudiar y analizar cómo la evolución humana, nuestra evolución biológica y la evolución de la civilización humana y el alimento están completamente ligados. Hoy en día estamos en el punto mayor de desconexión en nuestros sistemas alimentarios. No estoy diciendo que tenemos que volver a vivir y a ser todos agricultores, para nada. Pero sí hay una práctica fundamental de nuestro relacionamiento con los otros humanos, con el planeta y todo el ecosistema, el universo, y con nosotros mismos, que va desde un entendimiento distinto a la alimentación. Entonces, parto desde el momento en que empezamos a ser humanos, que está entre 1.8 y 2 millones de años desde la primatología, ¿no? El estudio pues, nuestra historia biológica desde el punto de vista de la evolución. ¿En qué momento empezamos a ser humanos? En el momento en que controlamos la llama, el fuego. ¿Qué hicimos alrededor del fuego? Primero nos sentimos en seguridad, nos pusimos al calor, al abrigo, pudimos desarrollar tecnologías, pero la primera tecnología, la más fundamental, es una olla o es poner algo adentro en el fuego. En el momento que logramos eso, logramos extraer mejores nutrientes y más nutrientes del alimento que está alrededor nuestro. Y de ahí empezaron a crecer nuestros cerebros y nuestras tripas se volvieron más pequeñas. Esto se llama la hipótesis culinaria. Es la hipótesis de que somos humanos porque cocinamos. Y si eso es tan fundamental para el ser humano, pasado, futuro, presente, ¿por qué no le enseñamos a los niños nada de alimento en las escuelas? ¿Por qué los doctores, ¿no?, que son las referencias sobre la salud, tienen solamente 5 o 10 horas de estudios alrededor de la alimentación en 5 años de estudios? Y esto es un promedio a nivel global. ¿Por qué no hay ministerios de la alimentación en este planeta?
cuando es tan fundamental. Hay ministerios de agricultura, pero el Ministerio de Agricultura se encarga de la administración del territorio para su provecho económico y para obviamente la seguridad alimentaria, producir suficiente alimento. Pero eso está muy complejo con el tema económico y entonces yo lo que veo es que hay un vacío fantástico que no lo veo como un problema, pero lo veo como una solución importante a muchos de los problemas de salud pública y salud ambiental que va de la mano de la educación alimentaria. A eso va el libro. Y ya estamos trabajando en una adaptación, un documental de ciencia, una serie de documental de ciencia que ojalá pueda salga al mismo tiempo que el libro. La idea es que el libro salga al mismo tiempo que su TV show. Qué padre, qué padre. Voy a estar, no me lo va a perder ninguno de los dos. ¿Dónde te ves en 10 años, Charles? Ay, qué bonito. Me veo, me veo quizás en México. Me acabo de mudarme acá y me encanta. Me veo con una familia, me veo criando, ¿no? Y siendo como dándole continuidad a la vida a través de ser padre y tener una familia. Y me veo en un lugar entre la ciudad y el campo, en especial en el campo, teniendo un proyecto de educación, un proyecto donde mi vida esté alrededor de básicamente una escuela slash universidad de la alimentación, porque ninguna escuela que yo conozca, bueno, sí hay un par que lo hacen muy bonito, pero muchas veces cuando aprendes a cocinar no te enseñan nada de agricultura y cuando aprendes de agricultura no te enseñan nada de cocinar. Y esas dos cosas para mí es una sola cosa. La cocina es el punto de contacto entre la naturaleza y la civilización humana. La cocina es el punto de contacto entre la agricultura y la cultura. Y por eso la cocina, ¿qué es lo que hace la magia? Es el fuego, el fogón, la hoguera. Por eso mi libro se llama Hoguera y me imagino que es como, voy a estar alrededor de un instituto con académicos, con gente practicando, con gente que quiere sanar su relación con la alimentación y recibiendo personas y educando a través de ese lugar. Qué padre, se me hace padrísimo. ¿Hay algo que hayas hecho que te arrepientas de haber hecho o dejado de hacer? Me arrepiento de un poquito, es que estaba mal de billete, entonces necesitaba trabajar, pero sí me pidieron un día que hiciera la receta perfecta para hamburguesas. Y pues un supermercado de los más baratos, ¿no? Comida barata en Europa me pagó una consultoría para poder hacer como esta receta de la hamburguesa perfecta. Y lo hice a regañadientes. Bueno, pagaban algo y fue un éxito rotundo y lo cubrió el Daily Mail, lo cubrió el Telegraph, The Guardian, BBC, o sea, salió por todos lados, me escribían de Japón diciéndome, queremos entrevistarlo para poder lo de la receta de la hamburguesa perfecta. Y eso me arrepiento un poco porque yo sé que haber hecho ese acto hizo que muchas personas fueran al supermercado a comprar carne. Y ese no es mi objetivo en la vida. Pero bueno, eso fue hace años ya. Pero pues bueno, no me doy palo por eso, pero sí fue como eso de pronto no lo volvería a hacer. Sí. Muy bien, muy bien. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y qué platicarías o qué le dirías? Ay, qué buena. Me gustaría tener una buena charla en italiano con Da Vinci en Florencia, en la Florencia del Renacimiento, o quizás encontrarme en las calles de Jerusalén con un tipo que llamaban Jesús y charlar 10 minutos, 15, a ver qué pasa. Muy bien. Y si pudieras hablar contigo mismo cuando eras joven, cuando estabas en esa etapa de los restaurantes Michelin o previo, ¿qué consejo te darías? Ah, esa es muy chévere esa pregunta porque eso es algo que yo le digo mucho a hago como coaching, apoyando mentorías y eso es uno de los comentarios que le hago a las personas que están en duda. Cuando yo estaba en duda sentía mucha ansiedad y,
y no disfrutaba, no me permitía disfrutar la vida. El consejo que me daría a mí mismo es tranquilo, sigue respirando, sigue caminando, sigue cuestionando, no te estreses, o sea, sí cuestiónate y sí siente la emoción, pero no la sufras. Vívela en su entereza y tú no eres tus emociones. Aquí están tus emociones, aquí están tus preocupaciones, pero tú no eres eso. Tú eres un ser espiritual viviendo una vida encarnada en este mundo increíble, en este tiempo, en la historia tan increíble. Entonces, como que básicamente tranquilo, como decimos en Colombia, fresco, no se preocupe. Muy bueno. Un libro que nos recomiendes, digo, aparte del tuyo, que cuando salga lo vamos a leer, obviamente, pero algún libro que te guste que nos quieras Mm, recomendar. Pues te recomendaría un documental que se llama The Seeds of Vandana Shiva, Las Semillas de Vandana Shiva, que es una persona que admiro mucho por su activismo desde hace muchos años en el sistema alimentario. En cuanto a libros, de la parte más científica recomendaría Catching Fire, que es el trabajo de un profesor de Harvard que se llama Richard Wrangham, que fue el que probó o que puso esta hipótesis culinaria de que los humanos somos humanos porque inventamos la cocina, porque empezamos a cocinar. Eh, pero también sí hay, no sé, hay tanta literatura latinoamericana también que me fascina. Eh, pero sí, con relación a la alimentación, eh, eso. Padrísimo, Chos. Pues ha sido un placer platicar contigo. Muy interesante y justamente espero que los que nos escuchen, esta plática contribuya a que seamos más conscientes, ¿no? En la alimentación y sobre todo que disfrutemos el proceso. Creo que es parte de lo bonito de la vida. Me encantó platicar contigo. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar, Charles? Pues bueno, en todas las plataformas, @CharlesXMichel, ahí publico, pues sí, un poco de la vida y un poco de todo el propósito de trabajo. En mi web es charlesxmichel.com y ahí también tengo una, un newsletter, pues que todos los meses mando algo de información. Buenísimo.